puse a esta enseñanza, vamos en la enseñanza número 22 y le vamos a titular la oración de Daniel. Capítulo 9. Tomen sus asientos mejor para que ya ustedes me vayan siguiendo. No sé si salió mucha gente o se me figuró que salieron muchos. ¿Será necesario, hermano? Vamos a ver. En mi anterior mensaje estuve yo hablando de que cómo la Biblia, quiero que ustedes en esta parte ustedes me sigan muy cuidadosamente para poder ir aprendiendo cómo se desarrolla el libro de Daniel. Decía que la Biblia demuestra históricamente que Dios es real. Al comprobar que de hace como unos 2500 años que estas profecías fueron dadas por Daniel, vemos cómo se cumplieron a través de la historia. No solamente vemos que se han cumplido históricamente en el orden profético, en el orden profético y específico en el que Dios se los reveló a Daniel, o la forma en que Dios los ordenó. Por ejemplo, ¿quién no sabe históricamente que estos imperios existieron históricamente? Ahí está la historia y podemos realmente constatar que Daniel habló de esos imperios antes de que estos imperios se formaran y cómo cada uno en su orden, y vemos no solamente que Dios se los reveló en el orden, sino que también vemos una descripción detallada de algunos de estos imperios. Con lujo de detalles vemos esta descripción aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Un ejemplo de esta descripción de detalles lo vemos con Alejandro Magno. La Biblia nos dice claramente, capítulos 7 y 8, cómo Alejandro Magno conquistó el mundo. Vemos cómo su reino y sus divisiones con nombres, y específicamente con nombres de esas divisiones de ese reino, y todo está históricamente comprobado. O sea que el libro de Daniel es históricamente uno de los libros más extraordinarios y maravillosos que encontramos en la Biblia. Y precisamente el resultado de la oración de Daniel fue la revelación profética de la recta final de lo que todavía no se ha cumplido. Es decir, que le falta a el libro de Daniel una semana profética que todavía no se ha cumplido. Y la pregunta es, si todo lo que Daniel recibió por revelación acerca de los imperios mundiales y de la forma en que se iban a desarrollar en el mundo, entonces, si solamente falta una semana profética, ¿se deberá de cumplir? Esto es interesante que nosotros lo meditemos, ustedes que son conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero esto lo vamos a descubrir después de la oración de Daniel en este capítulo 9, del 24 al 27, donde nos vamos a enfocar en esa semana profética que le falta al libro de Daniel. Y descubre, dice la Biblia, leyendo los escritos de Jeremías, que las 70 semanas de esclavitud estaban a punto de cumplirse. Y Daniel quería saber
qué iba a pasar con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Este capítulo, quiero que sepan que es uno de los capítulos más reveladores y profundos de las profecías de los últimos tiempos. En este capítulo nos vamos a enriquecer de conocimiento. Si ustedes me siguen con mucho cuidado y con mucha atención, vamos a descubrir grandes revelaciones proféticas que aún no se han cumplido y que están exclusivamente encerradas en la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero por ahora vamos a analizar la oración de un gigante de Dios. Para comenzar, quiero decirles que solamente existen dos hombres en la Biblia a quienes Dios no les atribuye ninguna condenación de pecado. Y aunque, lógico, no eran perfectos, pero sin embargo jamás se les atribuyó pecado. Fue a José y a Daniel. Nunca ustedes van a encontrar que se menciona algo negativo de ellos en la Biblia. Y la Biblia le llama a Daniel el amado de Dios. Eres muy amado. Era un hombre muy consagrado a Dios, completamente dedicado a Dios, y Dios le da a Daniel las más grandes revelaciones acerca del futuro, de la nación de Israel y de los imperios mundiales. Algo que ya hemos venido estudiando por algún tiempo. Pero vean ustedes pudiéramos decir, el privilegio tan excelente que tuvo Daniel de poder recibir estas revelaciones. En Daniel capítulo 9, versículo 8, ahí comienza Daniel, después de haber hablado acerca de la razón por la que estaban cautivos en Israel, comienza en esta oración a decirle: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vamos a ver, aquí Daniel le atribuye al pecado que no solamente hace daño a nosotros mismos, porque cuando yo peco, cuando tú pecas, no solamente me estoy lastimando yo, sino que estás lastimando a tus hijos, estás lastimando a tu matrimonio, estás lastimando a tus amistades y también estás lastimando a la sociedad. La razón es porque el pecado tiene un efecto destructivo como la radiación que se propaga. Y esto naturalmente sucede en el mundo invisible espiritual. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Vemos que Daniel comienza a decir que este pecado se propagó por todo Israel. Es decir, nuestra es la confusión de rostro, y ven ustedes, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros ancianos, nuestros hogares, mis hijos, mis amistades. Vean ustedes cómo el pecado se propaga como una maldición sobre las generaciones, porque no solamente afecta al que peca, sino también afecta a todo lo que está en su entorno. Porque el pecado tiene ese efecto. Daniel pudiera haber dicho: yo no pequé, pecaron los príncipes, los reyes, los sacerdotes, los profetas, pero él se atribuye ese pecado porque ese pecado tiene el efecto de contaminación, como la radiación. Naturalmente, en el mundo invisible espiritual. Entonces, el pecado que nosotros cometemos en la vida, vemos que están directamente afectando
violando las leyes del tribunal divino y cósmico de Dios. Y cualquier cosa que tú hagas en contra de las leyes de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, se llama pecado. Y eso es violar las leyes, eso es violar los mandamientos de Dios, y lo primero que afecta el pecado es la mente. O sea que vemos el efecto del pecado en la mente del hombre, que es lo primerito que es afectado. Vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entrega a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron su uso natural, el uso que es en contra de su propia naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando su modo y dejando su estilo de vida natural, dice que se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios vean ustedes, Dios los entrega a una mente depravada. Cuando todo este tipo de pecado entra a la vida del hombre, vemos que lo primerito que se afecta cuando te lanzas en el pecado deliberadamente, entonces lo primerito que lastimas es tu mente. Dice en el versículo 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente a los que los hacen, sino también a los que los consienten en los que los hacen. Pero vemos aquí una lista de pecados, y finalmente viene el diagnóstico de lo que es el pecado: una mente depravada. Mente depravada o reprobada. Que ese tipo de mente que está depravada, está tan afectada por el pecado que ya no puede discernir entre el bien y entre el mal. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El pecado afecta las neuronas de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Aunque nosotros no podamos verlo, aunque tú no lo veas, y la razón es porque lo espiritual también afecta lo físico. O sea, baja completamente las defensas del cuerpo, del sistema nervioso, afecta mental y físicamente. O sea que el cuerpo humano comienza a perder la brújula.
o como que si se le apagara el GPS y no sabe para dónde va. Y ya no discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay quienes hasta se atreven a decir que lo que están haciendo no es pecado. ¿Por qué? Porque ya se afectó la mente de la persona. Ya vemos el efecto en las neuronas de nuestro cuerpo. Y entonces comienzas a decirle a lo malo bueno y a lo malo le dicen bueno. Porque el pecado autoengaña. El pecado autoengaña al ser humano y lo convence de que lo que él está haciendo está bien hecho. Y dice, no es malo lo que estoy haciendo. Y esa es primeramente una de las primeras consecuencias del pecado. El pecado engaña, y cuando comienzas a vivir engañado, creyendo que lo que haces no es tan malo o que no va a afectar a nadie de los que están en tu entorno, lo conviertes como en un sistema de vida natural, como que algo que es parte de la vida, y entonces es ahí cuando comienzas a afectar tu físico. Hay personas que terminan en el hospital psiquiátrico. Pero fíjense ustedes, les voy a dar un dato muy interesante. El 80% de las personas que pierden la brújula, que pierden el rumbo y que están en un hospital psiquiátrico no están locos y que acaban mal, esquizofrénicos. Son personas que los han alcanzado sus pecados. Y la única forma de mantenerlos cuerdos es dándoles drogas y drogas gratis, para mantenerlos estabilizados. Son personas que los han alcanzado sus pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El contraste de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso es exactamente lo que el hombre va a cosechar. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna al lado de Jesucristo, que es lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros estamos buscando alcanzar. La vida eterna al lado de Jesucristo. Por eso, antes de que te atrevas a poner las manos a tu novia, piensa las consecuencias tan graves que vas a acarrear a tu vida y a tu futuro matrimonio. Si tú no tienes fuerzas internas y no estás blindado espiritualmente para enfrentar al mundo, te vas a voltear y cuando te des cuenta eres tan mundano como los demás. Porque terminas aceptando las normas del mundo. Por eso Daniel estaba consciente de cómo el pecado había corrido como pólvora sobre todo el pueblo de Israel y ya no escuchaban a sus predicadores. Menospreciaban la palabra de Dios. Se volvieron en contra de Dios. Y esto causó que Dios trajera juicio sobre sus vidas, y por eso estaban cautivos en Babilonia. Volvemos a Daniel capítulo 9, versículo 9.
de nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Escuchen ustedes, hay solución. Hay solución, que parece que es imposible que todo vuelva a la normalidad, que mi matrimonio sea restaurado. Quiero que sepas que en la humillación todo es posible. Si podemos creer, Dios hace de lo imposible, Él hace posible. Es de nuestro Dios el tener misericordia, el perdonar, aunque contra Él nos hayamos o nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Daniel, escuchen ustedes, aquí reconoce que su desobediencia, número uno, aquí al él reconocer su desobediencia, está identificándose sin ningún egoísmo con el pecado del pueblo de Dios. Número uno, despreciaron su misericordia. La misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene para no castigarnos como nosotros deberíamos de ser castigados, como nos lo merecíamos o como deberíamos de ser castigados. Vean ustedes, quiero leerles una porción que me llamó muchísimo la atención y está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Aquí vemos algo interesante. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Vean ustedes el amor y la misericordia de Dios, o sea, el amor sublime de Dios, que deberíamos de ser castigados, pero sin embargo dice que no somos consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice que sus misericordias, versículo 23, que son nuevas cada mañana. O sea, misericordia es una palabra que es mencionada 350 veces en el Antiguo Testamento. Y esa misma expresión hebrea ocurre 30 veces en forma plural. Vean ustedes, y esto como una referencia específica al amor y a la gracia de nuestro Dios. Es un término, cuando se dice misericordias, amplificado, que abarca todas las nociones del amor, de la gracia, de la misericordia, de la verdad, de la compasión, de la fidelidad de Dios. Abarca todo lo que es Dios, sus misericordias. Pudiéramos decir que todo esto tiene que ver o abarcan sus misericordias, su bondad, su amor, su compasión, su verdad, su bondad, su fidelidad, su amor que tuvo por nosotros, que estuvo dispuesto aún hasta ir a la cruz del Calvario para demostrarnos, Juan 3:16, ese gran amor que Él tiene por nosotros. Es decir, que tienes tú que luchar y entender que Dios es un Dios misericordioso y que puede hacer el cambio radical en esa situación difícil que a lo mejor estás atravesando en tu vida. Y luego también dice Daniel que se rebelaron contra Dios, quebrantando sus leyes y sus mandamientos. Quebrantando sus leyes y sus mandamientos. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, la cual, escuchen ustedes, ha fluido sobre nosotros la maldición. ¿Qué significa fluir? Que fue una contaminación que caminó por todo el pueblo de Israel. Fluyó
sobre todo el pueblo de Israel. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha verificado su palabra, que habló sobre nosotros, sobre nuestros jueces, sobre nuestros gobernantes, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aquel mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque es justo Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos su voz. No obedecimos su voz. ¿Qué es lo que viene fluyendo sobre el pueblo de Israel? Una maldición. Y escuchen ustedes, dice la Biblia en Proverbios, capítulo 26, versículo 2. 26:2 del libro de Proverbios. Léanlo detenidamente. La maldición nunca viene sin causa. O la maldición sin causa nunca vendrá. Es decir, tiene que haber una causa por la cual fluyó esta maldición sobre todo el pueblo de Israel. Fluyó sobre ellos una maldición. Tiene que haber una causa. ¿Cuál es? Escuchen ustedes, porque no obedecimos su voz. Despreciamos sus mandamientos. Tuvimos en poco a los que nos daban la palabra de Dios. No se aprecia la predicación. No se le pone atención a la palabra de Dios. Y no obedecieron. El pueblo de Israel se encontraba bajo maldición. ¿Cuál era esta maldición? Escuchen, estaban cautivos en Babilonia. Dios los sacó de donde vivían, los sacó de su casa, los llevó para que se apoderaran de ellos, para que se convirtieran en esclavos, y estando esclavizados ya no adoraban a Dios, porque les prohibían adorar a Dios, ya no tenían sacrificios, ya no tenían templo, estaban adorando, sirviendo al mundo, fuera y totalmente y completamente fuera del medio ambiente en el que Dios había querido que ellos estuvieran. Un medio ambiente que Dios había diseñado exclusivamente para sus vidas. Y ahora se encontraban fuera. O sea que estaban fuera y total y completamente fuera del ambiente en el que Dios había diseñado exclusivamente para sus vidas. Y todavía había muchos judíos en Babilonia que se atrevían a decir, pues ¿qué fue lo malo que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos para que nos venga tan grande mal, haciéndose los inocentes? Y así pasa a veces, o sea, ¿qué he hecho yo para que esté así mi vida? Si soy San Juan Bosco. Imagínense ustedes. O sea que la palabra maldición es la palabra alaj del hebreo. Y esta maldición casi siempre viene cuando alguien, fíjense ustedes, cuando alguien rompe
deliberada y abiertamente las leyes de Dios. Como lo leímos en el capítulo 1 del libro de los Romanos. Ya no quisieron tener a Dios en su noticia. Nosotros no necesitamos las leyes de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos este tipo de pensamiento? Entonces Dios los entrega a una mente depravada para que no puedan entender la misericordia, la bondad, el perdón, la salvación que Dios ofrece. Y una mente depravada es una mente corrompida. Por eso, cuando se tiene esta ideología de hacer deliberadamente y abiertamente ir en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios, es lo contrario a lo que es una persona bendecida de Dios. La persona bendecida es una persona que camina con Dios, todo le sale bien, todo lo que hace prospera. Pero si tú te sales del camino de Dios y te brincas al camino de la maldad, vas a recibir maldición. ¿Qué significa maldición? Que vas a encontrar muchos obstáculos para poder servir a Dios y no vas a poder progresar. Todo te va a salir mal. ¿Qué fue? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo consideró como lo más importante para nuestra estabilidad física, psíquica y emocional? Fíjese bien. ¿Qué fue lo más importante para nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos siempre estabilidad en todo lo que hagamos? Estabilidad en el hogar, en el trabajo, en la relación con nuestros hijos, con la sociedad. ¿Qué fue lo que Dios tomó como cosa más importante? Escuchen ustedes, la paz. Dijo Él: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. También dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero con su paz, con la paz de Dios, nos dice: por nada estéis afanosos. Confíen en mí, dice el Señor, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Confíen completamente en que yo soy el Señor y Salvador Jesucristo, y yo estoy seguro que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, gobernará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Una persona que tiene la paz del Señor es una persona estable. Estable en sus emociones. Estable en sus decisiones. Estable en todas las áreas de su vida. Y si no tienes esa paz, estás como pepita en comal. No encuentras la salida. Comiéndote las uñas, desesperado. ¿Y qué voy a hacer? Esto y lo otro. Y no te atreves. ¿Sabes por qué estás de esa manera tan inquieto, tan inseguro? Es porque hay una incredulidad. Para mí eso es incredulidad. Estás demostrando con tu actitud que al Dios al que tú sirves no es al Dios todopoderoso, al Dios que la Biblia nos enseña. Él dijo claramente: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mirad las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Yo iré delante de ti, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros no estamos confiando en ese Dios todopoderoso, entonces es cuando estamos desesperados.
porque no encontramos la salida teniendo un Dios tan glorioso y tan poderoso viviendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso es que vamos a seguir adelante, vamos a dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Por eso no tienes paz, porque no crees, porque no hay estabilidad en tu vida y porque no tienes paz, tomas decisiones completamente equivocadas. Vamos a leer una porción muy importante en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a leer Deuteronomio 28, 15. Para que ustedes, como hijos de Dios, tengan cuidado de oír la voz de Dios y poner por obra lo que oyen. Y será que si no oyereis la voz de Dios, que fue lo que hizo Israel, y por eso les vino esa maldición, para cuidar de poner por obra sus mandamientos y estatutos que yo les intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Serás maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, la de rebaños, la de ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Escuchen, la advertencia de Dios es clara y específica. Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a obedecer los mandamientos de Dios. Y en este mismo capítulo 28, donde estamos, versículo 65 al 67, y ni aún entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. No vas a tener descanso. Vas a tener siempre un corazón temeroso. Se te van a caer los ojos de tristeza. Tendrás tu vida como colgada delante de ti. Escuchen, y estarás temeroso de noche y de día. Le vas a tener miedo a la noche y no vas a querer que amanezca. Y le vas a tener miedo a la luz del día. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Escuchen ustedes, en el lenguaje de nuestro tiempo, en el lenguaje del siglo XXI, a esto se le llama depresión. Ya no amas la vida, estás cansado de vivir. ¿De dónde viene esta situación? De la inestabilidad y de la falta de paz y de la inestabilidad psíquica, del pecado en tu vida, del pecado no confesado. Porque dice la Biblia que el que los esconde no prosperará, pero si los confiesas alcanzarás compasión y perdón de Dios. Dice la Biblia, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escuchen ustedes, al corazón contrito y humillado, nunca lo va a despreciar Dios.
¿Qué hace Dios? No lo desprecia, antes al contrario, Dios te va a levantar, te va a restaurar y te va a poner sobre la roca. Esa es la compasión de Dios, el que nos levanta, el que nos restablece, es el Dios de las oportunidades, pero tenemos que entender que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a tener que cosechar. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias tendremos que recogerlas. Daniel, escuchen ustedes, estaba confesando el pecado de Israel en esta oración, como lo hizo David, escuchen ustedes, en el Salmo 51. David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme, escuchen ustedes, a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David pone su perspectiva primeramente en Dios, porque Él es el único que le podía regresar, escuchen ustedes, su estabilidad mental. Él era el único que podía regresarle su salud mental. El único que podía regresarle su seguridad. El único que podía regresarle su paz. No buscó a ningún hombre para confesarle sus pecados. Fue directamente a Dios. Se hincó delante de Dios y comenzó a confesarle su pecado y a decirle que tuviera de él misericordia. Porque yo reconozco, versículo 3, mis rebeliones. Es decir, yo reconozco el pecado. Yo reconozco lo que he hecho. Y el pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escuchen, en el versículo 6. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, Dios conoce nuestra intimidad. Dios conoce nuestros secretos más profundos de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él nos conoce. Dios sabe que cuando pecas contra Él y con todo eso, Él sabe que tú amas la verdad. Es importante entenderlo y reconocerlo. Te equivocas, cometes errores, pecas contra Dios, pero Dios sabe que amas la verdad. Y la verdad es precisamente la que nos hace libres, la que nos liberta, la que rompe los yugos del pecado. Es donde la misericordia de Dios actúa a favor de nosotros. Por eso seguía diciendo David en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escucha, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la alegría, nos roba el regocijo. Y ahora Él decía, vuélveme el gozo de tu salvación y que sea tu Espíritu Santo el que me sustente. Entonces enseñaré a los predicadores y los pecadores se convertirán a ti. David sabía
que hasta que no regrese a tener una relación bendecida, profunda, orgánica con el Dios de los dioses, el Rey de reyes, no iba a tener ni siquiera la capacidad de predicarle a nadie. Impresionante. No puedes hablarle a nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque estás lleno de pecado. Y aunque Dios te dé oportunidades de hablar de Jesucristo en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, en donde quieras, ¿por qué no hablas? Porque hay algo que te está deteniendo de hablar de Jesucristo. Por eso no evangelizan. Gloria a Dios. Y ahora lo entiendo. Porque les da vergüenza hablar de Jesucristo. Hay pecados que están allí dentro de sus corazones que les impiden hablarle a los predicadores. Claramente lo dice David. David sabía que necesitaba regresar a la comunión con Dios para poder predicarles a los predicadores. Si no es así, entonces dice la Biblia que eres como un vaso sucio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, con esto termino. Segunda de Timoteo 2:20. Capítulo 2, versículo 20. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Mientras no hay esa limpieza espiritual, como lo dijo David, límpiame más y más de mi maldad y que tu espíritu me sustente. Mientras no haya esa limpieza, no vas a poder abrir la boca para predicar el evangelio. Isaías 52:11, límpiense los que llevan los vasos del Señor. Daniel, vemos del versículo 16 al 19 que Daniel oró por restauración en 3 aspectos, que es precisamente lo que nosotros podemos aprender de esta enseñanza. Daniel rogó para que Dios restaurara Jerusalén, la cual le llamó tu ciudad, así se lo dijo a Dios. Así como tu santuario asolado. Escuchen, la asolación es una palabra que se utiliza para la devastación, como cuando pasa un tsunami y destruye absolutamente todo. Señor, restaura Jerusalén, tu ciudad, tu santuario asolado y por último, tu pueblo. Dios quiere obrar en estos 3 aspectos de nuestra vida. Quiere restaurar nuestro hogar, quiere restaurar nuestra vida espiritual y también quiere que nosotros aprendamos a gozarnos en medio de su pueblo, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor Dios Todopoderoso en esta mañana. Y continuamos la próxima semana aquí en este mismo lugar. La pregunta es: si está asolado tu santuario, es decir, tu comunión con Dios,